Jóvenes, un gusto de saludarlos nuevamente y en esta oportunidad justamente recuerden que nosotros estamos realizando los temas de razonamiento que son fundamentales para un alumno que está en quinto y está en edad de postular a cualquier tipo de institución superior. Es por eso es que nosotros todos los temas los vamos a completar y en esta oportunidad vamos a hacer el repaso, o sea, el tema que está con el título de repaso. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a trabajar máximos, mínimos, certezas, análisis combinatorio, probabilidades, gráficos estadísticos, todo lo que se ha avanzado en este bimestre. ¿Ya? Entonces, comenzamos con los ejercicios y según cómo vaya, vamos a ir explicando de qué manera tú tienes que resolver. Muy bien. Comenzamos con un tema de máximos y mínimos. 1 kilogramo de manzanas, así nos dice, cuesta entre un solo 80, a ver, le vamos a poner así, lo mínimo sería un solo 80, le voy a poner menor igual, ¿ya? Como un precio mínimo, y entre 2.30, ¿ya? Entonces yo me imagino que un solo 80 son las manzanas más baratas, 2.30 las manzanas más caras, seguramente que dependerá de su calidad. Y trae entre 6 y 9 de estas, estoy hablando de 1 kilogramo, entonces voy a poner por este lado la cantidad. 1 kilogramo trae entre 6 y 9 de estas. Ah, ya, seguramente va a traer 6 si es que las manzanas son pequeñas o grandes. Sería grandes, porque con menos manzanas obtienes 1 kilo. Y también podrías tener 9 manzanas. Bueno, si es que las manzanas fueran pequeñas, ¿no? Eso podemos entender. ¿Cuál es el máximo precio que debo de pagar por 6 docenas de manzanas? Si tú quieres máximo precio, te has dado cuenta que necesitas máximo precio, entonces seguramente que voy a tratar de adquirir la mayor cantidad de manzanas, ¿no? 6 docenas de manzanas, 6 docenas. Entonces voy a comenzar de la derecha, donde está el peso. 6 docenas es 6 por 12, son 72, ¿no? Ya, son 72 manzanas. Entonces, ¿qué me conviene tener? ¿El mínimo peso o el máximo peso? El máximo peso, ¿no? El máximo peso. Entonces, si yo coloco manzanas pequeñas, tendré el máximo peso. Si coloco manzanas grandes, tendré el máximo peso. Si a ti te dicen, escoge 72 manzanas, ¿qué escogerías para tener máximo peso? ¿Las grandes o las pequeñas? Claro, las grandes. Por lo tanto, yo voy a decir así, el peso máximo que voy a obtener, el peso máximo sería 72 manzanas entre 6, que son las manzanas grandes. Entonces, ¿cuánto me sale? Otra vez me sale 12, pero 12 ¿qué? Kilogramos. Te das cuenta que si tú hubieras escogido manzanas pequeñas, hubieras tenido 72 entre 9, 8 kilogramos, que era mucho menos. Entonces yo quiero tener el máximo precio, ¿no? El máximo precio. Entonces he escogido la mayor cantidad de peso, 12 kilogramos. Entonces ahora yo diré, ¿cuál será el precio? Acá voy a poner el precio, pero yo quiero el máximo precio, no el mínimo, el máximo. Entonces voy a pagar por estos 12 kilogramos, ¿qué cosa? ¿Las manzanas más caras o más baratas? Ah, efectivamente, voy a pagar por esos 12 kilogramos. Si quiero el máximo pago, el máximo precio, entonces las manzanas de mayor calidad, las más caras. Por lo tanto, tendría entonces el precio así, ¿no? 12 por 2 soles 30. Y este resultado es 27,6 soles. Así, ¿no? Por lo tanto, nuestra respuesta está aquí. En alguna duda que tengas, pausas el video y vuelves a analizar, ¿ya? Continuamos. Marta tiene para vestirse 6 faldas, 3 jeans, 2 polos y 4 blusas. ¿De cuántas maneras se puede vestir si todo es combinable? Ah, ya, pero combinable, ¿qué significa? Claro, ella se puede poner la falda, pero no con el jean. Sí con el polo o sí con una blusa. Podríamos sobreentender de esta manera. Las faldas y los jeans, de todas maneras tenemos que darnos cuenta que son 9 formas que podemos tener, ¿no es cierto? Porque nunca va a usar un jean encima de una falda, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos que hacer esto de sumar? Porque son eventos excluyentes.
¿Qué significa esto de eventos excluyentes? Que si se pone una falda, descarta las demás faldas. No se va a poner una falda encima de la otra. Excluyente es cuando tú escoges algo y dejas de utilizar lo demás. Y cuando ocurre eso, tienes que sumar, ¿ya? Porque son 6 faldas o 3 jeans. De la misma manera vamos a ver aquí. Los bolos y las blusas se usan en una misma región del cuerpo, por lo tanto los voy a sumar porque son eventos excluyentes. O sea, esto quiere decir que va a usar un polo o una blusa, ¿no? No simultáneamente los dos. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos dos? Eso sí, los vamos a multiplicar. Y la respuesta final sale 54 maneras. Pero una cosita, y de repente decimos, pero ¿por qué tengo que multiplicar? Se multiplica porque son eventos simultáneos, y lo que es simultáneo se multiplica. Puede utilizar una falda y, ahí se dan cuenta que digo y, ¿no? Y un polo, o una falda y una blusa. Entonces todo lo que sea simultáneo y se pueda hacer a la vez, no excluyente, sino simultáneo, entonces se debe de multiplicar, ¿ya? Simultáneo. Entonces se multiplica, porque a la vez se puede utilizar una prenda con otra prenda al mismo tiempo. Continuamos. 5 parejas de esposos se sientan alrededor de una fogata. ¿De cuántas maneras se pueden sentar si las parejas de esposos quieren estar juntas? Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito más chiquito para poner un gráfico, ¿ya? Muy bien. Pondremos un gráfico de esta situación. Acabo de poner un gráfico. Miren, para las 5 parejas de esposos, que son 10, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden sentar si las parejas quieren estar siempre juntas? O sea, aquí estaría el esposo y la esposa, ¿no? Aquí también estará otro de ellos, el esposo y la esposa, ¿no? De repente aquí puede estar la esposa y el esposo. O aquí podría estar el esposo y la esposa. Bueno, es un ejemplo, ¿no? En cada uno de ellos que puedo poner a cualquiera de ellos, ¿no? Entonces vamos a considerar una cosita. En cada uno de ellos tenemos la posibilidad de que cuántos elementos son. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, cada uno como están juntos los contamos como un solo elemento. Son 5 elementos. Entonces recordemos que la permutación circular para personas alrededor de una fogata, alrededor de una mesa, es n-1 factorial, ¿no? Así, n-1 factorial. Por lo tanto, le vamos a poner eso. Es 5 parejas, 5 menos 1 factorial. Pero ahí no queda el asunto. Porque podría estar el esposo y la esposa, o de repente pueden estar al revés. En esta pareja podría estar de 2 maneras. El esposo arriba, la esposa abajo, o la esposa cambiada de posición. Por lo tanto, habría 2. Pero alguno dirá, pero profesor, también aquí entonces hay 2. Pueden estar de otra situación, o sea, son 2 posibilidades distintas. En cada pareja tiene 2 posibilidades. El esposo a un lado, la esposa al otro lado, o viceversa. Por lo tanto, yo tendré que multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Mejor digo, por 2 a la quinta. Eso significa porque 2, 2, 2, 2. Por cada pareja hay 2 opciones aparte de la combinación general que he hecho, ¿no? Conclusión, 4 factorial por 32. Y 4 factorial es 12, ¿no es cierto? Perdón, 24. Entonces nosotros vamos a poner justamente ese resultado multiplicado por 32, ¿no? Y esto sale 768 maneras distintas. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta y continuamos con lo siguiente. ¿De cuántas maneras se puede formar las letras de la palabra papita? Si no importa la palabra formada si tiene sentido o no. Pero esta palabra papita tiene ¿cuántas letras? Tiene 6, ¿no es cierto? Pero mira que se está repitiendo ¿quién? La P 2 veces y también se repite la A 2 veces, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar
una fórmula de permutación lineal con elementos repetidos. Esto quiere decir que yo pongo así y los elementos repetidos los puedo colocar acá abajo. ¿Ya? ¿Cuándo vas a hacer eso? Cuando tú tengas permutaciones que el orden sí importa, se sobreentiende, pero que hay elementos que se repiten. Entonces, si yo cambio una P con otra P, ¿acaso estaría formando una palabra diferente? Sería la misma. Entonces, esos son los elementos repetidos. Por lo tanto, le voy a poner así. 6 factorial, 2 factorial. ¿Por qué? Porque la P se repite 2 veces. Y A factorial, que se repite 2 veces. Las que no se repiten 2 veces no hay necesidad de ponerlas. Entonces de esa manera yo tengo la respuesta. El 6 factorial es el número 720. El 2 factorial es 2 porque es 2 por 1. Y el otro es 2, 2 por 1. Entonces sería 2 por 2, 4. Entonces tendríamos que la respuesta es 180. Muy bien, entonces así sería en esta permutación lineal con elementos repetidos. ¿De cuántas formas se puede elegir 4 personas de un grupo de 9 para ocupar cargos diferentes? Esto es muy importante. Si son cargos diferentes, ¿importa el orden? Claro que sí, porque son cargos diferentes. Si fueran cargos iguales, sería una combinación. Pero como son cargos diferentes, es una variación. Es una variación que se le pone así. ¿De cuántas personas? En total, 9. Pero ¿cuántos grupos de cuántas personas vas a formar? De 4. Una variación de 9 elementos tomados de 4 en 4. ¿Cuándo se hace una variación? Vas a recordar, una variación se hace así, ¿no? Le voy a poner aquí, por si acaso una vez más. Una variación se hace en 2 oportunidades, ¿ya? El orden sí importa, ¿ya? Y la segunda condición es que se usa parte de los elementos. No todos, solamente una parte de los elementos. Entonces un grupo de 9 tomados de 4 en 4. Por lo tanto le vamos a poner así. 9 por 8, por 7 y por 6. ¿Y por qué le estoy poniendo aquí 4 valores? Porque acá abajo dice, cuando tú tengas ahí 4, entonces significa que le vas a poner 4 números. Y este resultado de multiplicar 9 por 8 por 7 por 6, 4, porque es una variación de 9 tomados de 4 en 4, sale el resultado de 3024. 3024. Así. Ya marcamos la respuesta y continuamos. Se va a contestar exactamente 8 preguntas de un grupo de 12. ¿Ya? Entonces, en total son 12, pero tú tienes que contestar 8. Pero ahora, ¿qué me dice? ¿De cuánta manera se puede contestar dichas preguntas si se deben contestar obligatoriamente por lo menos 4? Acá hay 2 cosas importantes. La palabra por lo menos. Por lo menos significa mínimo 4. O sea, podrían ser 5, podrían ser 6. Pero por lo menos 4 es mínimo 4 de las 6 primeras. Entonces yo me imagino lo siguiente, que ¿interesa el orden? No interesa, porque si tú vas a contestar en un examen la pregunta 1, la 3, la 5, y primero la 5, luego la 3 y luego la 1, ¿no estás contestando las mismas? Sí, o sea, no importa el orden como las selecciones. Cuando no importa el orden es una combinación. Entonces yo voy a poner así, una combinación. Pero me dice que yo voy a contestar por lo menos 4 de las 6 primeras. Entonces le voy a poner así. De 6 en total, 4 obligatoriamente tengo que contestar. Pero recuerdas que te habían dicho al comienzo que de 12 preguntas contestarías 8. Ya de 6 has escogido 4. ¿Cuántas falta para las 12? Otro 6. Y aquí otro 4. Porque en total tú tienes que haber escogido 8 preguntas. Estaban 4 ya escogidas, 4 ahora adicionales. Pero la palabra por lo menos significa que podía haber sido más. Por lo menos 4 de las 6 primeras. O sea, podría haber sido de las 6 primeras 5. Porque dice por lo menos 4. Pero si es que es así, ¿qué quiere decir? Que en las 6 siguientes, ¿cuántas debería de contestar? Entonces tendríamos que decir que es la cantidad que faltaba para 8. Porque te están pidiendo 8 preguntas, ¿no? Entonces aquí 3 me faltarían de las otras 6, ¿no? Y de la misma manera pondríamos así, ¿no? ¿Qué tal si de las 6 contesta las 6? Porque como dice por lo menos 4 de las 6 primeras, podría haber contestado todas, ¿no? 6 de 6. Entonces esto significa que de las otras 6, para completar el grupo de 12,
tienes que haber contestado 8 y por lo tanto están faltando 2. ¿Así? Entonces ahora vamos a poner lo siguiente. Recordarás que 6,4 es lo mismo que 6,2, ¿así? 6,4 es lo mismo que 6,2. ¿Por qué? Porque en realidad 6 menos 4 sale 2. 6 menos 2 sale 4, ¿no? Entonces en ese sentido, estos son exactamente iguales, pero conviene el más chiquito. Entonces esto sería 6,2. Sería lo mismo que yo dijera así, ¿no? A ver, acá lo voy a repetir. 6,2, 6,2. Acá también diré, este 6 menos 5, 1. Es lo mismo que está aquí, ¿no? El 6,3 no cambia nada. Aquí, 6,6. En realidad el 6,6 es 1. Es un valor conocido ya. Entonces 1 no variaría nada. Solamente tenemos la combinación de 6,2, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a poner esto. 6 por 5. 1 por 2, ¿no? Porque eso dice la combinación. Abajo se multiplica la cantidad de números, es el 1, y arriba desde donde vas bajando. Y este otro también es lo mismo. 6, 5, 1, 2. Y aquí 6, 1 es 6 solamente, ¿ya? Ya no hay necesidad de dividir entre 1. Y 6, 3 más bien sí es 6 por 5 por 4, 1 por 2 por 3. Y el 6, 2 una vez más es 6 por 5, 1 por 2. Por consiguiente ahora voy a simplificar lo que pueda, ¿ya? Mitad, mitad, 3. Ay, perdón, mitad, mitad a este lado. 3 también, y abajo ya no quedó nada. Entonces, ¿qué me está quedando? 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. 15 por 15. Entonces me va a salir en el primer valor 225. Ahora vamos con el otro. Aquí tendríamos así. 2 por 3, 6. Se elimina ese 6. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando simplemente aquí 6 por 5 por 4. 5 por 4 es 20. Bueno, 20 por 6 es 120, ¿no? 20 por 6 es 120. Así, 120. Y ahora, ¿qué nos está faltando? Simplemente más y el C2. Pero el C2 ya sabríamos que era como en que está comienzo, ¿no? 6 por 5, 1 por 2, mitad, mitad. Entonces va a salir al final 15, ¿no es cierto? 15. Conclusión, 225 más 120 es 345 más 15, 360, ¿no? El resultado final. Ahora, para que no sea cargado con estos ejercicios, si consideras que es suficiente, con estos ejercicios tú haces los que te correspondan de la tarea. Si no, te mando un segundo video de otros ejercicios adicionales de este tema de repaso, si consideras que necesitas ver la solución de otros ejercicios más. Gracias.